nosotros tan especial, donde nos están acompañando nuestra primer candidata a diputada nacional, Graciela Camaño, nuestro candidato a gobernador, Malibuca, el candidato que al lado mío e intendente de la ciudad de Chivilcoy, Guillermo Britos, Miguel Saredi, candidato a vicegobernador, bueno, conocido por todos, Fabio Britos, que nos está acompañando como siempre, igual que Florencia Casamiquela y Mariana López, nuestra quinta candidata a diputada nacional. Para nosotros es un orgullo hoy contar con la presencia de ellos en esta reunión seccional que vamos a hacer en el día de hoy, y aprovechando esta venida de ellos vamos a aprovechar para que puedan disfrutar ustedes de, bueno, primero del mensaje que nos van a dar cada uno de ellos y después de las preguntas que quieran hacer. Yo, antes que nada, le voy a dar la palabra a Malibuca, quien nos va a dar un breve comentario, como lo hizo la vez anterior, sobre su pensamiento con respecto al programa que tiene para llevar adelante la provincia. Después le vamos a pasar la palabra a Miguel Saredi y después se lo vamos a pasar últimamente a Graciela Camaño, que nos va a dar la apreciación de nivel nacional. La verdad, les agradezco mucho. Gracias. Muy bien. Bueno, muchas gracias, Walter. Para nosotros es una alegría siempre visitar 9 de julio, esta ciudad vecina a la que queremos y conocemos, y particularmente hoy acompañado por Graciela Camaño, por Guillermo Brito, por Fabio, por Miguel, Florencia, todo el equipo y también dirigentes de toda la sección, donde vamos a tener un encuentro y una reunión de organización y de trabajo. Ante todo, también traer el saludo de Roberto Lavagna. Durante todos estos días, pasadas las elecciones, hemos estado en contacto permanente porque estamos absolutamente preocupados por lo que pasa en la Argentina y particularmente en cada uno de los distritos de la provincia de Buenos Aires. La situación es muy crítica y al mismo tiempo dolorosa, porque seguramente todos los que nos están escuchando el 9 de julio, como me pasa cuando voy a Bolívar, muchos pendientes de lo que pasa en la televisión, pero nadie mejor que nuestros propios vecinos saben lo que pasa en la vida diaria. Porque esos indicadores económicos, como también me gusta decir, y como médico, se transforman en rostros humanos de hombres y mujeres a las cuales les está pegando realmente muy fuerte esta crisis económica. Y no solamente me refiero a quienes primero tenemos que cuidar sin lugar a dudas, y por eso Roberto Lavagna ha pedido y ha solicitado ante todo que se depongan todas aquellas acciones que tengan que ver con campañismo y cuestiones electorales, y fundamentalmente aquellos que tienen responsabilidad de gestión, como es el caso del presidente y de la gobernadora, se pongan a gobernar para tratar de contener la situación, y ha pedido la declaración de la emergencia, no solamente alimentaria, sino también sanitaria. Y en lo personal le he enviado una nota, una carta con 5 propuestas concretas a la gobernadora Vidal, justamente para poder proteger y cuidar a quienes son los más indefensos, que no se pueden defender por sí solos, que son los niños, que hoy no tienen garantizada la nutrición, la alimentación y en muchos casos el acceso a la salud. Por eso, entre otras cosas, hemos pedido que se cree de manera urgente un banco de stock de insumos médicos que contemple cuestiones esenciales como son los tratamientos oncológicos, que en muchos casos se están discontinuando, y esos son los temas que deberían alarmarnos a todos los vecinos de la provincia de Buenos Aires. Pero al mismo tiempo traer el mensaje de esperanza, porque la situación es crítica, pero también estamos en un proceso donde en poco tiempo los argentinos, los bonaerenses y los vecinos del 9 de julio tendremos la oportunidad de elegir eso tan importante que nos da la democracia, la posibilidad de elegir qué queremos para el futuro de cada uno de nosotros. Y en ese sentido la esperanza que tenemos es que creemos y estamos convencidos que tenemos al mejor candidato a presidente sin lugar a dudas, que es Roberto Lavagna. Una persona que tiene pleno conocimiento de la situación que está atravesando la Argentina y que ha tenido la experiencia
de haber atravesado una situación muy similar, o quizás peor aún, como fue cuando pudimos salir de la crisis del 2002 y él tuvo nada más ni nada menos que la responsabilidad de conducir el Ministerio de Economía. Así que muchas gracias, Walter. Hay muchas personas acá para hablar. Yo no quiero cansar, por supuesto, quedo a disposición luego de las preguntas que quieran hacer. Por el momento, simplemente esto. Muchísimas gracias a todos. Miguel. Simplemente saludarlos, trasladarles también el saludo a nuestro candidato a vicepresidente, Juan Manuel Urtubey, quien seguramente en estas próximas semanas va a estar de visita aquí por 9 de julio y por distintas ciudades. Para nosotros decirles que esto es un equipo que se siente muy honrado de estar 9 de julio y tener un candidato a intendente como Walter. Los vecinos de 9 de julio saben quién es Walter, saben de su honestidad, de su probidad y su capacidad, así como los vecinos de Chivilcoy saben el intendente que tienen. Y para Consenso Federal es un orgullo esta sección y nuestro candidato de 9 de julio y nuestro intendente de Chivilcoy. Simplemente eso, volver a saludarlos. En el caso específico mío, estoy más abocado específicamente a lo que es la creación de un mapa del delito en la provincia de Buenos Aires. Por ahí van a ver por las redes o por los sistemas de telefonía algún sistema en el cual le decimos a los vecinos que también nos trasladen sus inquietudes, porque estamos más abocados específicamente a eso. Muchísimas gracias a todos por estar aquí, estando Graciela Camaño. Es muy interesante que ustedes puedan hacer las preguntas pertinentes. Bueno, agradecerles la presencia fundamentalmente y quedar a las preguntas. Me parece que sí, es más práctico si ustedes preguntan, contestamos. Bien, bueno, la pregunta entonces para Graciela Camaño. Desde el Congreso de la Nación y esta posibilidad de llegar de la mano de Consenso Federal a ocupar una banca, ¿cuáles cree que son los principales temas que necesitan urgente tratamiento a partir de diciembre en el Congreso, señora? Nosotros venimos de 8 años de falta de crecimiento en el país. El gobierno anterior no tuvo la capacidad de generar las políticas económicas tendientes a que el país crezca y además de eso inmerso en un proceso inflacionario, devaluaciones consecutivas, en fin, todo lo que al final del gobierno anterior arrojó un 30% de pobreza, casi un 35% de personas que trabajaron sin estar registradas, sin derechos, sin ningún tipo de tutela social de ninguna índole, sin aportes jubilatorios, y todos los 2 dígitos de desocupación con los que se despidió, el cepo con el que se despidió, y teníamos grandes esperanzas del comienzo de una etapa nueva, como casi todos los argentinos, que realmente fue muy frustrante porque a su debido momento nosotros hemos ido marcando desde el Congreso de la Nación y desde el bloque al que pertenecemos todos los inconvenientes que veníamos advirtiendo en materia económica y el deterioro social. Lamentablemente, un gobierno con demasiada soberbia, sin escuchar, muy ensimismado hasta el final, con una política económica que no iba a funcionar, que era claro que no iba a funcionar, con más argentinos cayéndose en las necesidades y la miseria, completan un cuadro de 8 años de desafortunados gobiernos y de un cuadro político, económico y social que yo calificaría de desastroso. En ambos 2 periodos el funcionamiento de la Cámara fue irregular. En ambos 2 periodos la Cámara no tuvo el rol que debía tener. De hecho, en algún momento Cristina Kirchner buscó los votos de los ciudadanos diciendo que quería un Congreso de brazos enyesados, o sea, de levantadores automáticos de mano ante cualquier proyecto del Poder Ejecutivo. Yo entiendo que el Poder Legislativo es uno de los poderes del Estado
que hay un cúmulo importante de personas que representan, en el caso de la Cámara de Diputados, al pueblo, y que están en perfectas condiciones para hacer propuestas, mejorar propuestas del Poder Ejecutivo y darle al Congreso un dinamismo que durante 8 años no tuvo. Un Congreso de manos enyesadas o un Congreso cerrado, que es el que nos propuso Macri. Nosotros en ese sentido sabemos, porque además hemos tenido la experiencia, de que Roberto Lavagna va a ser un hombre que va a utilizar la herramienta del Congreso como una herramienta fundamental del proceso democrático, del sistema democrático en el cual vivimos. Y digo que sabemos porque ya lo hizo en el año 2002, en plena crisis, cuando a él se lo convoca en el mes de marzo al Ministerio de Economía, a mí al Ministerio de Trabajo. Todas las decisiones pasaron por el Congreso. Creemos que ahí hay no solamente el cumplimiento de un mandato constitucional, que es de que ese poder del Estado funcione, sino que hay una cantidad enorme de legislación que está todavía pendiente. Legislación institucional tengo para nombrarle desde el Código Procesal Penal de la Nación, que fue durante estos 4 años de gobierno macrista congelado y que tiene serias dificultades para su puesta en funcionamiento, pasando por una renovación de la ley de la Procuración, el Ministerio Público Fiscal, porque realmente la ley que el kirchnerismo votó con la mayoría abrumadora que tenía, con un Congreso en el que no necesitaban hacer consensos, no dio como resultado una buena ley del Ministerio Público Fiscal. Pero también le puedo mencionar una ley que es mucho más cercana a las necesidades de la gente, como la ley de adopción. Nosotros tuvimos una reforma muy importante del Código Civil de la Nación, que dicho sea de paso también fue votado solamente por el kirchnerismo, porque no admitió ningún tipo de discusión o de modificaciones, y entonces todas las novedades que traía el Código Civil de la Nación en materia de adopción lamentablemente no fueron oídas, y nosotros seguimos teniendo el viejo precepto de la década del 80, cuando se hicieron 90 las últimas modificaciones, con una familia que es absolutamente a la familia de este momento y de este siglo. Hoy tenemos un tipo de familia totalmente distinta y sin embargo seguimos con esa suerte de preservación del ámbito familiar en desmedro del niño. Creemos que ahí tenemos mucho para hacer y es algo que está muy cercano a los ciudadanos, a la gente. Hay mucha legislación, hay muchísima legislación para trabajar. Graciela, es cierto que tenemos legislación de avanzada. Yo no soy de los que denosta solamente al Congreso, pero me parece que el cambio climático amerita también una mirada distinta. Avanzamos muchísimo protegiendo los glaciares, pero tenemos que avanzar un poco más porque a este país el cambio climático le produce anualmente pérdidas irreparables del orden de los 6.000, 8.000 millones de dólares. Entonces este no es un tema menor para nosotros. Somos uno de los países más perjudicados por el cambio climático. ¿Dónde se da el principal problema climático en el país? ¿Cómo dónde se da? Digamos, cuando habla del cambio climático. Le hablo de que, por ejemplo, una situación que es muy actual, que es esta incipiente sequía que tenemos y que seguramente va a traer muchos problemas en la cosecha, por ejemplo. O le hablo de las inundaciones que se producen a raíz del cambio climático, o este fenómeno de temperaturas cada vez más altas o cada vez mucho más bajas en la Patagonia. O sea, el cambio climático está presente de manera brutal y esta parte del planeta es la más afectada. ¿Qué cree que va a pasar con las PASO? ¿Hemos asistido a las últimas PASO? ¿Qué valoración tiene al respecto? Ese es todo un tema. El Poder Ejecutivo de Macri mandó una reforma al Congreso, una reforma electoral, que tuvo media sanción. Nosotros en la Cámara de Diputados
Mayoritariamente creímos y creemos que hay que modificar el sistema, que hay que modernizarlo, que hay que permitir que el sistema se modernice. No podemos andar con semejante cantidad de papel y semejante cantidad de listas. Pero usted fíjese que no hizo ninguna mención esa reforma al tema de las PASO. La realidad nos indica que las PASO son un problema hoy por lo que acaba de suceder, pero en la elección anterior no fueron un problema. Entonces hay que recoger la experiencia y no dejarla pasar. Yo espero que en esta oportunidad no la dejemos pasar, porque honestamente como están planteadas no tienen sentido. Si las PASO se hubieran planteado en elecciones regionalizadas, seguramente podríamos hablar de que estaríamos mirando de otra manera el equilibrio que se necesita de las provincias del interior en un proceso electoral. Pero no están regionalizadas, se hacen todo un solo día, entonces no tiene sentido. Siguen siendo determinantes para el proceso electoral las 3 provincias más grandes. Bueno, por eso es que la provincia de Buenos Aires, a partir de la reforma del año 94, ha perdido la soberanía política. Usted fíjese que cualquiera viene de cualquier lado y es senador, diputado, aunque gobernador. O sea, está representando en la Cámara de Diputados a la ciudad de Buenos Aires y puede ser el futuro gobernador de la provincia de Buenos Aires. Su lugar en el mundo está en el confín de la Patagonia y representa a la provincia de Buenos Aires. Yo soy muy crítica a esta situación porque creo que eso le hace perder representatividad y creo que eso no permite que los problemas de la provincia de Buenos Aires se ventilen en el ámbito del Poder Legislativo Nacional. Cada vez que nosotros discutimos el presupuesto siempre ocurre que todas las provincias tienen legisladores, diputados y senadores que defienden los intereses de la provincia aun cuando no pertenezcan al partido de gobierno que gobierna la provincia. La provincia de Buenos Aires no la defiende nadie, porque es una suerte de apéndice del Poder Ejecutivo Nacional. Esto es lo que nos ocurre a quienes vivimos en la provincia de Buenos Aires. Seguramente tendremos que trazar una línea mucho más profunda en la General Paz y tener políticas mucho más adecuadas para que la provincia de Buenos Aires tenga en serio soberanía política. Señora, en relación a la ley laboral, usted que tiene experiencia de haber estado en el ministerio, este país necesita de la creación de muchos puestos de trabajo, del sostenimiento de las pequeñas y medianas empresas y ojalá muchas lleguen a ser grandes. ¿Qué panorama cree que se puede avisorar a poco tiempo y qué puede hacer el gobierno, un futuro gobierno de Roberto Labaña al respecto? El doctor Labaña lo define claramente y yo comparto absolutamente su definición. Una reforma laboral tiene que ser temporal a un proceso productivo próspero. Y esto es muy sencillo. El derecho de los trabajadores, que es individual y que es colectivo, fundamentalmente que es colectivo, se ve fortalecido cuando la economía del país tiene prosperidad. Entonces allí los trabajadores pueden discutir de igual a igual una reforma laboral. Nosotros no estamos en condiciones hoy de hablar de una reforma laboral que no sea para resolver los problemas que tienen los trabajadores que no están registrados. Nosotros tenemos en este momento arriba de un 40% de trabajadores que no tienen ningún tipo de previsión social, ni la jubilación, ni la salud, ni los riesgos de trabajos, ni los salarios, las asignaciones familiares, o sea, ningún tipo de previsión social. Y esto ocurre desde hace mucho tiempo en la Argentina. Este es un proceso que lleva fácilmente 10 años. Entonces, nosotros lo primero que tenemos que resolver es cómo ponemos el país en marcha. El país está parado hace 8 años. En algunos momentos tiene algunas políticas que subsidian y entonces acelera, pero la aceleración es de muy corto vuelo. Nosotros necesitamos un proyecto político que tenga como eje el crecimiento económico del país, que vayamos a en serio replantearnos
hasta dónde vamos a ser un país solo de productos primarios y commodities y hasta dónde pretendemos ser un país industrializado. Y cuando decimos industrializado tenemos que mirar muy bien cuál es el nicho industrial que nosotros tenemos que optar. La verdad es que cuando uno mira el país desde afuera, claramente lo que esperan como reacción en el mundo de países como el nuestro, que tienen tanta riqueza natural y tienen tanta pobreza en la población, es que apuesten a la tecnología, o sea, que se apueste a un proceso de crecimiento tecnológico. Pero bueno, estamos acá estancados con los 4 últimos años de gobierno que fueron absolutamente dedicados a la timba financiera. O sea, lo que ha propiciado el gobierno de Macri es el negocio financiero. Si usted en un país no ofrece las condiciones para que quien venga a hacer una inversión productiva o una inversión tecnológica, y sí le ofrece grandes ventajas y jugosas ganancias, si apuesta a un bono, a un banco o a un dólar, bueno, seguramente el que va a venir con plata va a venir a hacer eso. Y esto es lo que nos ha pasado a los argentinos. Además el gobierno, yo creo que en un lapsus de excesiva vagancia intelectual, decidió que el endeudamiento era la forma de gobernar. Entonces se endeudó con una liviandad increíble. Cuando ya no se pudo endeudar más porque los porcentajes del Producto Bruto Interno que estaban afectados al endeudamiento eran excesivos, de manera privada, se endeudó con el Fondo Monetario Internacional. Y el Fondo Monetario Internacional, que es el banco de los países, es mucho más exigente porque cobra menos tasas. Entonces, la exigencia que tiene el Fondo Monetario Internacional al prestarle es asegurarse que usted le va a pagar. Y para asegurarse que le va a pagar, lo que hace es exigirle determinadas políticas. Bueno, convengamos que desde que el presidente tomó la decisión de endeudarse con el Fondo Monetario Internacional de manera absolutamente unilateral, porque fue una decisión solamente del presidente de la nación, el país está parado. Hoy estamos con medidas paliativas financieras para que el país no se vaya por la cloaca, pero la realidad es que estas medidas incrementan el parate económico que tenemos. Estas medidas no son medidas que sirvan para que la economía funcione, para que se ponga en marcha la economía. Son medidas que van a parar aún más de lo que está la economía. Por eso es que el doctor Lavagna, que es un gran conocedor, no solamente como profesional, sino como dirigente político, por su trayectoria y por lo que ya ha sido en este país, es que el planteo que está haciendo con mucha vehemencia es la necesidad de advertir que el problema de la alimentación de la ciudadanía es hoy un problema que se va a agravar. Nosotros en el mes de agosto y en el mes de septiembre vamos a tener más inflación. Y esto va a implicar menos personas con posibilidades de comprar sus alimentos. Por eso es que le ponemos tanto énfasis a las medidas que proponemos en lo que se denomina así genéricamente la emergencia alimentaria, pero en realidad lo que estamos diciendo es, no puede ser que los pibes coman de lunes a viernes, porque los chicos no comen de lunes a viernes. No puede serlo tampoco porque usted cualquier otro problema lo puede solucionar al día siguiente, pero un niño que no come es un adulto que no va a tener las capacidades elementales para poder desarrollar su cabeza, su pensamiento crítico, su propio físico. Entonces, hay que abrir los comedores los sábados y domingos, el gobierno tiene que disponer de los edificios públicos para que se abran más comedores. En ese estado de emergencia estamos. No se trata de un piquetero que corta una calle y quiere más bolsones. Lo que le estamos diciendo es, abran los comedores los sábados y domingos, pongan comida en los colegios secundarios, porque ya tenemos problemas con los jóvenes que no comen. Entonces,
abran los edificios públicos, pongan a disposición del programa los vehículos oficiales para el traslado de la mercadería, paguen la ración de comida más de lo que están pagando, porque lo que están pagando no alcanza ni 27 pesos, ni 25 pesos, ni 24 pesos. Hay que por lo menos duplicar esa cantidad para que la ración de comida que hoy está pagando el gobierno llegue a ser una ración de un alimento saludable. Y otras tantas medidas que forman parte del paquete que hemos propuesto en la conferencia de prensa que ha dado el doctor Labaña y que lo hemos convertido con Vale, que ambos somos diputados, el diputado Labaña y otros diputados más, en un proyecto de ley que vamos a intentar de que salga, porque realmente nosotros estamos muy preocupados por este tema.